Y bueno, estamos continuando con este especial de 1 de enero del 2025, repasando qué es lo más importante que dejó el 2024. Y en materia judicial, lo que dejó este 2024 fue un fallo histórico que seguramente, y lamentablemente hay que decirlo, pasará mucho tiempo para volver a ver un fallo de tal magnitud. ¿De qué estamos hablando? De condenar a un médico por mala praxis. Es muy difícil que ocurra eso. Como en cualquier profesión, hay un corporativismo muy cerrado. Cuesta romper justamente ese tipo de situaciones. Y con los médicos aún más. Este es el caso de Oriana. Está con nosotros su mamá, Joana Santana. Joana, buen día, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, la hemos venido repasando en Canal 13 desde el comienzo, desde aquel triste 2022, pero que en este 2024 tuvo un fallo histórico que no sé si a vos como mamá, a tu marido, a tus padres, a los padres de tu esposo, sirve por completo, pero al menos trajo un poco de justicia y marca un precedente. Eh, sí, claro que sí. El 31 de julio del 2022, sin duda fue el peor año, el peor día de nuestras vidas. Eh, bueno, como vinieron siguiendo, desde ese día que mi hija falleció, nosotros, después de verla 5 médicos, de un lado a otro, de un hospital, de la obra social a otro hospital, nosotros nunca hemos descansado buscando justicia, aunque hemos encontrado en el camino tristes, o sea, nos bajaban la autoestima y nos afectaba más todavía porque nosotros sabíamos cómo habían pasado las cosas, nosotros estuvimos con ella, nosotros sabíamos, yo como mamá sabía que era una mala praxis, aunque parece que es increíble que sea la primera vez que se pueda dar en tanto tiempo una condena para un médico. ¿Por qué, digo yo, es tan difícil que se los pueda condenar si no hicieron lo que deberían haber hecho? En el caso de mi hija, que mi hija necesitaba una internación, que muchos médicos al ver los análisis en el juicio y todo, sin aún haberla visto antes, sin conocerla, era un paciente que necesitaba algo que el médico que está condenado ahora, que es el doctor Cabrera Dante Carlos, no sé, ignoró el estado físico que presentaba mi hija, todo, ignoró todo, su vida completamente, no le importó nada. Y desde ahí nosotros no hemos tenido paz, por así decirlo. El día que llega el momento del juicio, que también es muy difícil llegar a un juicio, que lo eleven a un juicio, si es que creen conveniente que hay pruebas suficientes, porque como a mí me dijeron es muy difícil comprobar una mala praxis. Entonces fue como sentir un alivio y sentir que mi hija lo merece, mi hija, su memoria lo merece, porque la verdad que verla sufrir hasta el último momento fue lo peor que me pudo pasar, que nos pudo pasar como papá, porque los dos estuvimos juntos, yo y el papá, y hasta el último momento. Y bueno, la verdad que hoy existe una condena, a pesar de que apeló el abogado, la defensa del doctor, no respondieron que no, que el otro juez que vio el fallo, no, es como que la condena está bien. Le dieron 3 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para ejercer todo tipo de la medicina, digamos. No puede trabajar durante esos 5 años y ojalá que se cumpla, porque en muchos casos hemos visto que ellos siguen atendiendo en la parte privada, como tienen consultorios, y aún así siendo el médico encargado de esa guardia de esa noche, con mayor antigüedad, 25 años de antigüedad en el Hospital Rawson, aún así no le importó el estado de mi hija, y como él nos dijo que podía estar 10, 15 días sin comer y sin tomar agua,
la verdad que yo creo que él no debería seguir atendiendo. No, cualquier papá le recomendaría que nunca lo llevaran a ese profesional, porque puede haber sido un excelente médico, pero ese día no hizo lo que tendría que haber hecho. Y hoy mi hija no está con nosotros. Dante Cabrera, lo decía recién Joana, pero bueno, merece ser nombrado. ¿Cómo fueron esos poquito más de 2 años? Porque en agosto de este 2024 fue cuando se conoció la resolución en primera instancia. Como decía Joana, después se ha seguido apelando, pero ha seguido la justicia sosteniendo el criterio del juez Adarves, sí, que fue quien tomó la decisión de esta condena de 3 años de prisión en suspenso y de condicional y los 5 años de inhabilitación. Pero ¿cómo fueron estos 2 años? Porque arrancaron con un fiscal, era también un sistema nuevo, el sistema acusatorio, esto de que todo tiene que ser cara a cara, digo, no sé, no eran expedientes tras expedientes, sino que buscaba ser más ágil, y también esto de tener que verlo cada vez que iba a haber algo determinante en la causa, ustedes tener que sentarse frente a esta persona. ¿Cómo fueron esos 2 años? ¿Tuvieron miedo de que en algún momento, como decía yo, y me hago cargo, este corporativismo que ocurre en todos los ámbitos, pero les terminara bajando la causa? Sí, sí, sin duda. Yo en el camino vi más de 14 abogados. Siempre me decían que dependía de quién fuera el padrino del médico. Otros no querían llevar la causa, otros me decían es muy difícil. Fue terrible para nosotros sentir que nos cerraban la puerta de todos lados, que era algo como un tabú, que no se podía decir mala praxis, que no se podía condenar a un médico, que nadie quería ponerse la camiseta de la causa de mi hija. Cuando nosotros teníamos pruebas, cuando desde el primer día yo traté de no dejar que se perdiera nada, estuve muy al pendiente de todo y le agradezco infinitamente al doctor Renato Roca, que fue el primer fiscal, porque él, si bien ellos tienen que investigar, él desde el primer día nos dijo que iba a buscar todas las pruebas y que si estaban todas las pruebas y creía necesario, iba a pedir que se eleve a juicio. Después luego vino el cambio de fiscal por esto del cambio de gobierno y todo lo demás en el medio, que también nos fue frenando más el tiempo, pero a su vez también se hacían muchos pedidos al hospital de la documentación que se le hizo a mi hija en vida. Nos demoraron casi 2 años una placa que se le hizo a ella, que no estaba, que no aparecía en el sistema. Fueron muchas trabas y es como el querer aflojar por momentos y decir el desgaste emocional que teníamos, que la verdad que creo que más allá de la manera en que pierdan un hijo, creo que de ninguna manera deberíamos pasar por todo ese trastorno aún más de lo que es el camino para llegar a la justicia. ¿Hubo en algún momento en alguna charla privada de cualquier matrimonio, digo, una mañana, una noche, de mirarse a los ojos y decir, bueno, dejemos todo acá, no, nos acompañemos en el dolor, pero esto nos está haciendo mal o no? ¿Será que del día que se fue mi hija se lo prometí en su memoria que no iba a descansar hasta que hubiera justicia? Y si bien no es una magra condena, porque ¿qué se puede decir el médico? Sí, prisión condicional, es 3 años es lo que se pudo obtener. Ojalá sirva para que otros médicos que nos ven a los pacientes como una amenaza, dicho por ellos en muchas entrevistas, que es terrible que ellos piensen que los pacientes son una amenaza cuando para eso estudiaron tantos años, no lo hacen por vocación, claramente no. Entonces yo creo que es terrible que un médico atienda a un bebé y aún así negarlo para nosotros fue terrible escuchar por boca del médico decir que él nunca la vio, que él no la conocía, y nosotros decíamos,
pero era un bebé, o sea, es humanidad lo que se le pedía. Creo que si en algún momento, yo esto lo hablé con mi marido, si el médico se disculpaba con nosotros, si él nos admitía el error, quizás no, nosotros en su momento hubiésemos dicho, hubiésemos aflojado un poco con esto de la búsqueda de justicia, porque nosotros buscamos tener, qué es lo que nos queda, un poco de consuelo y paz para decir, bueno, que la vida de mi hija sirva para salvar a otros, porque lo que ella pasó fue terrible, terrible, de una mala praxis médica total, un abandono, una negligencia en todos los sentidos, que ojalá los demás médicos lo vean a esto como un precedente para que ellos no siga pasando, aunque la mala praxis viene existiendo desde hace mucho. De hecho, si yo no hubiese estado en una ONG que se llama Por la Vida y la Salud, si no hubiese conocido a la doctora Gabriela Covelli, que es la presidenta de esta ONG, que propone la ley para la seguridad del paciente, ellos me ayudaron un montón, porque cuando falleció mi hija nosotros no sabíamos a dónde ir, no teníamos contención, no teníamos asesoramiento, íbamos de un lado a otro, esperando esto, que no se perdiera nada, que no desaparezca, que el corporativismo este del que vos hablabas no impida que se llegue a la justicia, que hoy tenemos una condena gracias a eso. Pero sí, fue muy difícil, estos 2 años y medio fueron terribles. Algo has adelantado en tu respuesta, sin que yo te lo pregunte, pero digo, de estos 2 años y medio no se terminó con la condena, la lucha, porque vos has decidido, bueno, seguir acompañando, formar parte de esta ONG, pensar en personas que tal vez nunca vayas a conocer, pero que puedan tener un acceso a la justicia y ser escuchados si les pasara algo cuando no reciben una buena atención médica. ¿Te encuentras así el 2025 encaminada a seguir ahora defendiendo no solamente los derechos que le vulneraron a tu hija, sino el derecho de todos aquellos, los argentinos, a través de esta ley? Sí, la verdad que yo creo que si esta ley hubiese existido, la ley de la seguridad del paciente, que es también a favor de los médicos, que es un control para que ellos también tengan una seguridad, para que ellos tengan un amparo de la historia clínica que esté al alcance de todos los pacientes, no hubiese pasado lo que pasó en el caso de mi hija, que estuve 2 años esperando que me enviaran una placa que decía que no aparecía en el sistema, que no estaba, cuando yo estuve con mi hija realizándole esa placa ese día. Entonces, como que a uno lo hace después de que conoce el camino doloroso entiende que si hubiese existido esto antes, quizás hoy no hubiésemos estado acá, quizás mi hija estaría, o quizás sería otro el tema del que estaríamos hablando. Pero sí, yo hoy me encuentro ahí integrante de la ONG Por la Vida y la Salud, y le dan asesoramiento a todas las personas. Acá también en San Juan hay un grupo donde cada vez que hay un caso de mala praxis, posible mala praxis, que primero se investiga la fiscalía y los familiares y demás, siempre se les da asesoramiento ahí para que ellos no se encuentren como nosotros en el momento que nos pasó, que no sabíamos a dónde ir. Todos vamos para el mismo camino, digamos, evitar que pase esto, evitar muertes evitables y eventos centinelas, y que no pase lo que le pasó a mi hija. Sí, nosotros sin duda, yo creo que este 2025 ojalá no se lleve más personas de esta manera tan terrible, que es perder a un ser amado, y más cuando es un hijo. Creo que aunque ya van a ser 3 años, todavía y creo que para todos los papás que perdemos un hijo es una mochila que la vamos a llevar siempre. Aunque existe una condena, aunque tengamos que pasar camino totalmente extenso de años en búsqueda de justicia, ese dolor va a estar ahí siempre. Y de decir, ¿se pudo evitar? Sí, se pudo evitar si el doctor Cabrera hubiese atendido a mi hija como ella merecía y como lo debía, como es
los derechos del niño, los derechos del paciente, si él se hubiese tomado el trabajo de revisarla a mi hija, no de ignorarla como si fuera ni siquiera ni a un animal, se lo trata de la manera en que nosotros sentimos que él nos atendió. Entonces, este 2025 ojalá que pueda servir nuestras vivencias y todo este camino que hicimos para ayudar a otros. Nosotros siempre estamos dispuestos a eso a partir de la pérdida de mi hija. Es más, nosotros hicimos para el 17 de septiembre, que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que es el lema de la ONG también, que si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para salvar a otros. Y sale precisamente la cara de mi hija. Cada integrante de la ONG sale le pone el rostro de su familiar y nosotros pedimos que ojalá los médicos se tomen el trabajo de escuchar a los pacientes, porque para eso están ahí. Ella es Joana Santana. La vieron durante todo el año en Canal 13, aquellos que son televidentes. La vieron desde el 2022, desde aquella primera nota en la puerta del Hospital Rawson. De ahí la vieron estar en la puerta de tribunales, en las salas de tribunales, en su casa, nos abrió la puerta de su casa. Fueron 2 años que fuimos acompañándola y yo sé que ella me va a decir, no, yo no fui sola, pero seguramente no lo fue sola, pero es la cara visible de un fallo histórico en este 2024 para la justicia de San Juan. Un fallo en la condena de un médico, en este caso Dante Carlos Cabrera, por mala praxis. Ya no es presunta, ya es mala praxis. La justicia lo encontró culpable. Y le agradecemos, como ha sido en estos 2 años y medio, y seguramente no va a ser la última vez que te estemos entrevistando. Te agradecemos por siempre haber tenido la valentía de ponerte frente a cámara en medio de tanto dolor y otras emociones que te deben haber estado pasando mientras avanzaba la causa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir repasando los hechos más importantes que dejó este 2024 en este inicio del 2025.